tal? Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en un programa para ustedes, de todo para todos, y estamos aquí en el restaurante mexicano Evane. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto controversial por los últimos casos que se han dado de manera pública, y hoy vamos a hablar sobre, más bien es una pregunta que vamos a lanzar y que aquí nuestro invitado de hoy nos va a aclarar, o al menos va a dar su opinión respecto a esto. Vamos a hablar sobre la violencia tiene género. Para eso tenemos de invitado al licenciado en psicología Juan Carlos Quesada. Bienvenido. Gracias. Pues iniciamos con la pregunta. ¿La violencia tiene género? La violencia no tiene género, para empezar. Violencia es un término que se utiliza para cualquier tipo de acción que va en contra de una persona u objeto con la intención de dañar. Entonces, no necesariamente va a tener un género. Y bueno, vale la pena también aclarar que no deberíamos de confundir lo que es la agresión con la violencia, ya que la agresión está hablando de un instinto del ser humano que le ayuda a sobrevivir, a adaptarse a nuevos lugares, mientras que la violencia ya habla específicamente de un comportamiento que no es necesariamente natural del ser humano. Ajá, sería como algo más planeado, como ya con intención. Ya es algo pensado, premeditado posiblemente, pero sí es algo que ya requiere una intención, ya un pensamiento, una formulación de este proceso mental de querer violentar o causar daño. Sí. Fíjate que yo estoy como en shock desde hace un tiempo que me enteré en una entrevista con una abogada que decía que Aguascalientes es el número 1 en violencia, pero hacia los hombres. O sea, en mi mente yo tenía la idea de que la parte más perjudicada es la mujer. Entonces, cuando nos comparte ese dato la licenciada, la verdad es que sí me quedé como medio en shock. ¿Sí es cierto esto? Sí, definitivamente es cierto. Y es normal que las personas en general crean que la violencia de género es exclusiva hacia la mujer. ¿Por qué? Por la visibilidad que se le da a esto, ¿no? Hay varios factores que pueden influir para que se crea que solamente la mujer puede ser violentada. Uno de ellos puede ser los arquetipos que tenemos, en donde el hombre puede ser tal vez más fuerte físicamente, más grande, y que debido a eso no puede ser violentado por la pareja en este caso, o por una persona dentro de su relación. Y otro de los puntos es de que no hay difusión al respecto de la violencia hacia el hombre. Por vergüenza, ¿no? Más que nada, o sea, sí, eso hablando de la víctima, pero hablando a nivel social, no hay una difusión de cómo el hombre es violentado. No hay una difusión sobre los programas que hay para que el hombre acuda por ayuda cuando sufre violencia familiar. Entonces nunca vas a escuchar en el radio de una institución que te diga, tú hombre, si eres violentado, acércate a nosotros. No escuchas eso. Cuando oyes de violencia de género en el radio, siempre van a decir por ti, por la mujer, porque te apoyamos. Y el hombre no sabe a dónde acudir, no sabe dónde expresarse, no sabe dónde ir cuando sufre ese tipo de violencia. Y como lo mencionas, por vergüenza lo calla. Entonces es un sufrir en silencio, y eso hace que no se conozca esta situación, y todo el mundo dice, pues sí, hay violencia de género, ay, el marido con el que te casaste, oye, espérame, es que nos están golpeando a él, ¿no? Entonces es común que no haya este tipo de conocimiento. Y yo creo que sí entra mucho la parte, como dices, de la difusión y de la vergüenza, porque tenemos una cultura machista en donde el hombre, o sea, tan solo por atreverse a denunciar ya es objeto de burlas, ¿no? Sí. Aquí quiero hacer una aclaración pequeñita nada más. Esto precisamente viene también por un constructo social que se ha venido desde tiempos ancestrales. No necesariamente por machismo, porque el machismo nos está hablando de el hombre que se siente superior a la mujer
por ser más fuerte o de un hombre sintiéndose superior a una mujer. De eso nos habla un poquito más lo que es el machismo. Sin embargo, los arquetipos del hombre como tal vienen desde que el hombre era un cazador, era el protector, era el que fungía todas estas partes dominantes de fortaleza. Y conforme se va creciendo, teniendo una familia, se van entrenando a los hijos. Te digo, hablando de épocas prehistóricas, si quieres, en donde empiezan a enseñarlos a cazar, enseñarlos a defender, a ser fuertes, rápidos. Y al final de cuentas, esto se va pasando generación tras generación, hasta donde a nivel global, con algunas muy pocas excepciones, se crían a los hijos como, oye, si algún día yo no estoy, tú eres el que vas a cuidar a la familia, tú eres el que tienes que ser fuerte, no llores porque tú tienes que ser el sostén, no, los hombres no son así. Sí, a esa parte de hecho Sí. me refería con la parte de machismo, o sea que sí están muy marcadas los como estereotipos de cómo debería de ser un hombre y cómo debería de ser una mujer, ¿no? Y Es no correcto. precisamente, y esa parte que dices, el hombre debe de ser fuerte, el hombre no debe llorar, no debe de expresar sus emociones, es parte de lo que me refería, que viene como del machismo, se le reprime eso. De hecho, yo tengo una teoría, no sé si sea cierta, yo tengo la teoría de que el hombre saca esa violencia que luego explota porque no tiene otra forma, no le enseñaron a canalizar sus emociones, entonces pienso que es así, de alguna forma tiene que explotar, ¿no? Y de alguna forma lo tiene que sacar, no sé, solo es mi teoría, no soy experta. No, tiene mucho sentido, porque como bien mencionas, no solamente hablando de... Hay muchas formas de canalizar estas energías reprimidas, pero sí tiene mucho que ver el hecho de querer demostrar la hombría. Y entonces, ¿cómo lo demuestras? Pues soy más grande, soy más fuerte, o sea, es algo clásico, ¿no? Entonces, por temor a verse débil, un hombre le va a costar mucho trabajo el aceptar que sufre violencia. Además, en países como México, que se hace mucha burla de todo, puedes ver a un hombre que se asusta y, oye, te asustaste con un ratón, con la cucaracha, te persiguió un perrito. Sí, no se les dé el derecho, ¿no? Exacto, te pega tu mujer. Entonces, el hombre dice, no, pues ¿cómo voy a mostrar que estoy teniendo este problema y hacer que se burlen de mí? O sea, me voy a sentir menos hombre. Entonces, prefieren callarlo. Y no es el único motivo. Sí. Hay muchos motivos en donde se avergüenzan porque a veces la violencia llega a ser tan profunda que causa mella en su psicología, causa mella en su mente, en donde ellos ya se sienten inferiores, se sienten atrapados y que no importa lo que vayan a hacer, no va a haber una solución. Y esto también nos lleva a problemas respecto a cómo no hay un apoyo, o no hay mucho apoyo más bien por parte de los gobiernos. Porque tú vas a denunciar que sufres de violencia y siempre va a estar la duda, oye, pero pues, ¿cómo? Si está bien chiquita, si tú estás muy grandote, o ¿cómo llegaste a esta situación? Seguramente tú lo provocaste. Entonces, por Sí, ser lo mismo hombre... que sufre la mujer al revés, ¿no? Es como... Sí, nomás cuando la mujer lo sufre, muchas veces es por parte del victimario. Tú me hiciste pegarte. No, también cuando denuncia. Eso sí sucede. No tanto en caso de golpes, por ejemplo, porque no le van a decir por qué te dejaste, pues tremenda fuerza del otro, ¿no? Sí. Pero es cómo andabas vestida, por qué andabas esas horas de la noche, o sea, cosas así, o sea, se les revictimiza, ¿no? A las dos partes. Ándale, en su respectivo punto o en la respectiva situación, sucede algo similar. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, ¿no? Si eres mujer, estás provocativa, posiblemente provocaste una agresión sexual. Ajá. Si eres un hombre, que obviamente eres más fuerte, pero te está pegando o estás diciendo que te golpean, pues probablemente tú estás provocando algo con alguna intención, porque de querer te puedes defender y tú le ganas, y no es así. Muchas veces la violencia que sufre el hombre no necesariamente es física. La mujer que victimiza a un hombre con violencia
lo hace principalmente o más a menudo a través de violencia psicológica, en algunos casos económica, pero principalmente por la psicológica, haciéndolo precisamente creer más débil, haciéndolo creer inservible, e incluso esta toxicidad en algunas relaciones en donde el hombre no quiere perder a la mujer, y sucede al revés. Sí. Lo hace decir, no, es que si yo le digo lo que me está molestando o lo que no me gusta que me hace, me va a dejar. Y no quiero que me deje. Y empieza de una manera tan sutil como decir, bueno, dejo pasar esta situación. Bueno, no pasa nada, bueno. Al final de cuentas no me dolió, no me lastimó. Y empiezan a dejarlo pasar, que en su mente se comienza a crear algo de una forma de normalizar esta violencia. Y cuando llega a normalizarse a tal punto, se intensifica la parte del control y la violencia que ejerce la persona hacia la víctima. Se empieza a hacer más fuerte, ahora sí ya empieza a lastimar. Yo veo que no te lastimo con estos golpes, trato de lastimarte de otra forma, y si no es a golpes, te voy a lastimar de formas que te duelan. Ya sea pues, cualquier cosa que te hagas Yo tengo sufrir. la teoría de que el ser humano por naturaleza tiende a abusar. Un ser humano no consciente, ¿no? Porque pues si a mí no me tienen que decir hasta aquí puedes llegar para yo saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pero en general siento que el ser humano sin conciencia o algo así va avanzando si no le ponen límites. No sé, Es correcto, sí. Sí, es correcto. Y hay otros, ya hay ahorita casi como un tipo no es delincuencia organizada como tal, pero ya hay una metodología de violentar de algún grupo de mujeres hacia los hombres. Y esto implica, pues lo que a veces llaman como cuando agarran un sugar daddy. No digo que necesariamente sea el caso, pero sucede que atraen a hombres cuando llega una etapa, hombre o mujer, en donde empiezan a ver que sus fuerzas empiezan a flaquear, que su personalidad empieza a flaquear y su confianza, tratan de retomar estas partes más fuertes que tuvieron en su juventud, hombres o mujeres, en lo que le pueden llamar las crisis de la edad ya avanzada, ¿no? Entonces, hay grupos o hay personas que se aprovechan de estas crisis y empiezan a querer hacer sentir atractivo, sexy a una persona que ya no se siente así. Y estoy hablando de persona en general, no necesariamente hombres o mujeres. Y con eso empiezan a enganchar. Ahora sí, un poquito más específico en el caso de los hombres, que es algo, lo digo porque es algo que se ha visto muy seguido. Empiezan a hacerse víctimas ellas, indefensas, para que el hombre se ensanche y pueda sentirse ese protector que tiene otra vez la fuerza de cuidar y proteger a esta persona indefensa, y después comienzan a sacar su verdadero yo. Hacerlo dependiente a él. Sí. Empiezan a hacerlo dependiente. Oye, ¿sabes qué? No vayas solo, yo te ayudo, yo te preparo de comer, al punto que el tipo ya no hace nada. Y después, lamentablemente, ya hay muchos casos en donde comienzan a utilizar tóxicos para enfermar a la persona porque ya es vieja. Sí, ahí ya es otra cosa, porque mira, te voy a decir mi punto de vista en ese sentido, muy personal y no generalizo, ¿no? Pero por ejemplo, si tengo, pues es que es bien conocido, o sea, es que eso es bien común, ¿no? Sí. Donde la mujer, sí, efectivamente guapa, atractiva, el otro va y seduce al sugar, ¿no? Y es como que se puso de moda. A mí la verdad es algo que me hace mucho ruido, porque digo, al final del día, pues, ¿qué es, no? Desde mi punto de vista, digo, cada quien sus cosas, pero es porque tienes que agarrarte de alguien para tener ese beneficio económico, pues trabájale, ¿no? La belleza se te va a acabar, el cuerpo se te va a acabar, y es cuando eso se te acabe, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Pero ahí yo no veo, en casos muy específicos, yo no veo al hombre como víctima, porque al final del día él está pagando por un servicio. Sí, o sea, es un intercambio, la mujer es, yo obtengo este dinero, este beneficio, y él obtiene la vista, la belleza, el servicio, lo que tú quieras.
Totalmente de acuerdo, incluso... Pero ya cuando ya es como esa cosa de manipulación, donde hacerlo dependiente, donde ya usar fármacos tóxicos o algo así para ya... Eso ya es como... Ya es violencia. Ya entra en delito, diría yo, ¿no? No, es un delito y hay violencia, o sea, la violencia es delito. Y ya está causando un daño. Y sí, efectivamente, yo tampoco, y te lo digo bien sinceramente, yo tampoco veo mal que una persona joven se pegue a una persona mayor, porque ahí, pues como bien dices, es un intercambio de beneficios. Y mientras los dos estén de acuerdo y mientras mientras no sean haga daño. mayores de edad y que, sí, porque hay de diferencias a diferencias. Pero fíjate que en estos casos, por ejemplo, en lo que se habla del sugar daddy y todo eso, digamos en una persona que ha sido violentada en un actuar así, ¿no? Lo van a eso. Al momento que, por ejemplo, tú sabes que esta persona me violentó, o sea, la mujer, ¿no? Por ser más joven. Todos le van a echar la culpa al hombre, pues sí, ya te andaba por tener una mujer joven, ¿no? O sea, los pensamientos de las personas tienden a juzgar. No juzgan a la que hace violencia, van a juzgar al que va a andar. Pero con sucede una en todos menor. Los casos. Sí, sucede en todos los géneros, sí. Ajá, sí, o sea, se va a dar al mismo tiempo, o sea, dependiendo del género no importa, pero me refiero, bueno, en este caso que estamos hablando específicamente casi de hombre. Pero aquí el punto es eso también, que todavía va a sufrir, digamos, el juzgar de la gente. Al que todos sepan, por ejemplo, que anda con una persona menor y que todavía fue violentado, ¿no? O sea, lo van a echar la culpa por andar con alguien menor. Esos juicios son una tendencia, o sea, yo ni siquiera, yo creo, no sé, igual me equivoco, pero hay mucha doble moral. No sé si solo aquí en Aguascalientes, no sé si, porque solo he vivido aquí, bueno, también en el DF, pero estaba chiquita. Pero por lo menos aquí yo sí percibo mucha doble moral y mucho juicio. Sí. Y mira, yo hace mucho tiempo trabajé en un puesto de gobierno y te voy a contar mi experiencia. Muchas veces cuando había este tipo de llamado donde había gritos en una casa o que se escuchaba una pelea, llegaban los policías y lo primero que hacían era detener al hombre. Sin saber, Lo primerito era detener al hombre. Otra situación. Y hablo de aquí de Aguascalientes. De alguna forma u otra, Aguascalientes es hipergarantista con la mujer. No digo que esté mal, pero ya no estamos hablando que hay una equidad en cuestión a la justicia. Ya no hay una justicia. Había situaciones, y recuerdo un caso muy particular que no voy a hablar en detalle, en donde un delito en particular se le castigó a un hombre y 3 años después del delito el hombre seguía en la cárcel. En ese tiempo sucede un delito básicamente idéntico con algunos agravantes que eran peor, pero fue perpetuado por una mujer y se le condonó totalmente bajo la justificación de que en medidas de necesidades desesperadas, pues bueno, no tuvo opciones, ¿no? Entonces la situación, aunque no fue exactamente igual, encerraba las mismas características del delito y el tipo seguía en la cárcel y la chica seguía, bueno, simple y sencillamente, pues no se fue a juicio. Entonces hay situaciones. Ahora, en cuestión a la violencia de género, no es tan grande la diferencia de la que sufre el hombre con la mujer. El porcentaje no oficial, por así decirlo, sino por encuestas, es que la mujer sufre en violencia familiar, son el 21% aproximadamente, hablo aproximadamente de la mujer, sufre violencia familiar, y el 19% del hombre. Entonces la diferencia no está tan grande. El problema es eso, no hay una difusión para que, sobre el mismo hombre, ni para que el hombre pueda ir a denunciar por los valores o idiosincrasia que pueden tener. ¿Por qué crees, bueno, no sé si tengas alguna teoría, por qué podrías creer tú que Aguascalientes es el número 1, y en muchos otros más, somos el número 1 que no vamos a entrar en detalle,
Pero en ese caso en específico, ¿por qué crees que Aguascalientes sea el número 1 en violencia hacia el hombre? Digo, esto no quiere decir que no exista la violencia a la mujer, o sea, pero simplemente me imagino que es referente a otros estados, ¿no? Sí, sí, sí. El que sea el número 1 en violencia de género contra el hombre no implica que sean el porcentaje de violencia contra hombres sea más alto que el de mujer. Ajá, simplemente que es hacia el hombre es más. Y esto puede deberse precisamente a que se pudiera estar rompiendo este paradigma y que el hombre esté denunciando más, a pesar de que no existe una institución dedicada a apoyar a los hombres violentados. En este caso, el Centro de Justicia para la Atención de la Mujer atiende estos casos, pero el mismo nombre lo dice, ¿no? Es especializado para la mujer. Sí. Entonces, no existe una institución de apoyo para el hombre. Sin embargo, aquí en Aguascalientes ya empieza a haber más voz, ya empieza a haber más denuncias de los hombres y empiezan a hacer estadísticas más palpables que los ubican en esta gráfica. Pues bueno, se nos está yendo el tiempo y me gustaría que antes de terminar pudieras decirnos de qué manera se puede identificar un hombre que ha sufrido violencia y cómo se le podría apoyar. Las características son muy similares y lamentablemente pueden variar muchísimo entre una persona y otra dependiendo cuál es su personalidad, ¿no? Pero características principales es la pérdida de confianza, el aislamiento de la persona. La persona comúnmente se va a comenzar a aislar de las demás personas, ya sea porque tiene marcas físicas que no quiere mostrar o simple y sencillamente porque ya tiene vergüenza de mostrarse a las demás personas. Entonces existe un aislamiento, obviamente hay un cambio en su actitud. Eso es como que la alarma, ¿verdad? Que se empieza a aislar. Y el cambio sí en su actitud. Y puede llegar a ser un poco más agresivo con compañeros en algunos temas porque se siente atacado con algunas bromas o chistes y más tímido hacia la mujer. Entonces, son varias características, porque incluso puede haber personas que no manifiestan una característica como tal, sino simple y sencillamente una evasión al tema. Ah, sí, bueno, no importa, porque ya están normalizando la situación. Hay casos en donde, oye, te pega a ti tu mujer, pues nada normal. Pero no ni me duele. pero no hay nada normal, o sea, no debería suceder. O de mí me duele. Sí, ¿no? ¿cómo crees que me va a doler? Oye, si voy al gimnasio todos los días, pues... Entonces... Pues bueno, Pues para concluir la respuesta a la pregunta con la que iniciamos, ¿la violencia tiene género? Pues yo creo que la conclusión es no, ¿no crees? O sea, no hay violencia específica para un género, hay violencia en general de personas con daños, ¿no? así es, concluimos con eso, que la violencia se da por las dos partes y hacia las dos partes. Exacto. ¿Sí? Y entre iguales. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias a ustedes por invitarme muchas y gracias. pues bueno, esperemos vernos pronto. Bueno, pues les agradecemos